Adriana. Adriana, que es quien organiza estos espacios en la municipalidad, me pidió, estaba con temas de conexión, así que me metí yo directo para arrancar. Así que bueno, ¿están para arrancar? Ahí los necesito que me vayan respondiendo, pues somos poquitos y si no. Sí, sí, sí. Bueno, Vamos, bueno, vamos. bien. Sí, Irene, te escucho. Ah, ¿levantaste la mano? No, discúlpame, era para decirte que estaba ok, me equivoqué. Bueno, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, bienvenidos y bienvenidas a este taller que es de Design Thinking para la innovación. La idea es que busquemos hoy, en estas 2 horas que se nos vienen, oportunidades para innovar dentro de sus emprendimientos. Ahora me van a ir contando bien cada uno de dónde viene y demás, pero con una mirada de triple impacto, ¿no? Vamos a utilizar esta herramienta, esta metodología, para traer la innovación, pero con una mirada particular, con un foco particular. Así que, bienvenidos. Les voy a proponer estas consignas, que bueno, ahí ustedes ya casi todos tienen cámara prendida, así que les agradezco por eso, ya que somos poquitos, está bueno hacer este espacio lo más interactivo posible, y tener la cámara prendida es una forma de saber que hay alguien del otro lado. El que no puede o tiene algún problema, obviamente no pasa nada. Si no están hablando, les pido que por favor mantengamos el micrófono cerrado, pero obviamente que si quieren intervenir, preguntar, pueden hacerlo por el chat o levantar la mano, o vamos levantando micrófonos y arrancamos y hacemos preguntas y demás. Les cuento entonces o quién soy yo. Yo soy Clara López Cabanillas. Soy licenciada en Administración con especialización en Ambiente y Desarrollo Sustentable. Hoy estoy en Tecuaya. Tecuaya es una consultora de innovación de impacto como directora del área de proyectos de innovación social y ambiental, pero bueno, también vengo de una experiencia en el ámbito público-privado, en proyectos de innovación de impacto, y también trabajo como consultora independiente acompañando a empresas a esta transición hacia modelos de negocios más sustentables. Y ahora me gustaría hacer un check-in. Lo que yo llamo check-in es saber un poquito de ustedes, ya que somos pocos, también va a ser divertido conocerlos un poco más. Si quieren por el chat, o si quieren alguno se anima a levantar el micrófono de vuelta, que bien, bueno, su nombre más o menos lo fui viendo, pero ¿a qué se dedican? Es decir, si hoy ya tienen un emprendimiento montado, o si no, si les interesa emprender, y un poco qué expectativa o por qué lo llamó este taller. A ver ahí. Bueno, en mi caso, Norberto es mi nombre. Yo estoy dedicado a turismo desde hace 30 años. He tenido y tengo agencia de viajes. Me dedico también a capacitación y consultoría turística. Buenísimo. Y Norberto, ¿cuál es tu expectativa de este taller o por qué te llamó la atención? Porque me parece que todo lo que tenga que ver con ser creativo, innovar, esto de pensamiento lateral y de asumir nuevas formas, me parece que es interesante para actividades como la mía, que son tremendamente dinámicas, ¿no? Que están en evolución permanente. Entonces, me parece que es tal vez contar con una herramienta más como para ser exitoso en el desarrollo del emprendimiento. Buenísimo. Bueno, gracias por compartir. ¿Alguien más que se anime, que quiera? Por acá, por este. Bueno, yo asesoro en dirección de proyectos, que los proyectos lleguen en tiempo y forma, y estoy incorporando el concepto de triple impacto dentro de este objetivo. Entonces, me pareció interesante poder participar de esta charla y donde en realidad estoy tratando de participar y de informarme mucho sobre lo que es Sistema B y triple impacto. Y me parece que esta forma de este curso de alguna manera me va a dar una herramienta más de pensamiento y de estrategia, ¿no? Para llegar al objetivo en el menor tiempo posible. Así que bueno, muchas gracias por el tiempo que le vas a dedicar hoy, sobre todo. Gracias, Sara, a vos por No. compartir. Encanta ir escuchándolos. ¿Quién más? Buenas, yo soy Charlie, tengo un catering de asados, eh, también hacemos experiencias team building y bueno, nada, la verdad que me sumé porque el nombre nunca lo había escuchado, después me puse a googlear un poquito ahí, como dijo Sergio, eh,
y la verdad que me copó, así que nada, estoy acá para anotar todo y escuchar de todos ustedes que parece que saben bastante. Bueno, gracias, Charlie. Irene, Hola, mi nombre es Irene, ¿cómo les va? Yo, cortito, hasta el 1 de noviembre fui directora de un colegio bilingüe. A partir del 1 de noviembre me jubilé, pero no dejo nunca la profesión de educar. Soy entrenadora de mindfulness, ¿sí? Para adolescentes, niños y para adultos. Y creo que esto puede ayudarme a expandir todos los talleres que doy y ver de qué manera llegar a la mayor cantidad de gente para poder llevar bienestar, ¿sí? Y conciencia plena a la mayor cantidad de personas. Ese es mi objetivo. Design Thinking es algo que se enseña mucho en los colegios secundarios, muchísimo. Y bueno, y traerlo al mundo adulto, creo que es muy importante. espectacular, espectacular. Bueno, muchas gracias. Qué lindo ir escuchándolos. Creo que va a ser un taller muy rico y los invito a que se animen a colaborar y a participar, porque seguro entre todos lo vamos a sacar bueno, sumando todas las experiencias. Ahí por el chat está María, dice que tiene un emprendimiento de indumentaria y le pareció interesante el nombre del taller y al llamarlo, al googlearlo llamó atención. Bueno, vamos a ver ahí qué pasa con Google. Está buenísimo que hayan googleado e investigado. No sé si alguien más quiere compartir, si no ya arrancamos. Ya fui anotando, me parece muy interesante todos los rubros que fueron nombrando en los que cada uno está. Y vamos a ver, vamos a hacer lo posible por ver cómo podemos llevar esto al rubro de cada uno, ¿no? A esa industria o a donde están participando, a donde están hoy moviéndose. Así que haremos ahí ese esfuerzo para que se lleven estas herramientas bien para lo que cada uno hace para su día a día. ¿Avanzamos o dejo un minutito a alguien más? Avancemos, dale. Dale, vamos. Muy bien, entonces un poco fueron saliendo algunas cositas que decían, pero el objetivo de este taller entonces, es que ustedes se puedan llevar una metodología para innovar dentro de sus emprendimientos, dentro de su día a día también, con una mirada de triple impacto. Esta metodología también sirve para iniciar proyectos de cero, ¿no? Ahora la vamos a enfocar a proyectos o emprendimientos, empresas que ya estén andando, porque bueno, un poco ese era el enfoque que habíamos quedado de darle, pero este mismo método se puede usar para el inicio de estos proyectos. Ahora cuando avancemos van a ir viendo a qué me refiero con esto. Y como decía, con esta mirada del triple impacto. Entonces vamos a hablar de los conceptos de innovación, de triple impacto y de design thinking. Y para esto ya fueron un poco saliendo, pero rápidamente les voy a pedir que estén atentos al chat porque quiero hacer un termómetro, un sondeo rápido y decir, a ver, concepto de design thinking, del 1 al 3, no tengo ni idea, algo tengo de oído, ahí los que estuvieron googleando seguramente voten el 2, o alguien que ya lo conozca y que lo haya utilizado como metodología, no sé, Irene, vos que decías en los colegios. Ahí si se animan a ir completando por el chat, hacemos el termómetro. Ahí vienen los 2 apareciendo. 2, 2, 2. Muy bien, más o menos del promedio. Tendría que ser un 2. 1, bueno, muy bien. Pasamos al segundo concepto, que es el triple impacto. Ahí había algunos interesados en meterse un poquito más con este tema. De vuelta del 1 al 3. No tengo ni idea de lo que es triple impacto, algo tengo de oído o lo conozco en profundidad, por ahí ya están trabajando con esto en su día a día. 1, 3, bueno, buenísimo, Sara, vamos a sumar tus aportes. 2, 2, bueno, muy bien. Y el último, que es el de la innovación, no tengo ni idea, algo tengo de oído y conozco y he atravesado algún proceso de innovación. A veces la palabra innovación parece muy lejana, pero en el día a día la atravesamos más de lo que pensamos. Está Gladys y Sara efectivamente lo han atravesado, Charlie también. Bueno, me encantó ahí tener este sondeo, buenísimo. Y de vuelta acá, me encantaría que ustedes, los que ya han tenido experiencia con alguna de estas cosas que vamos a ir contando, también se animen a sumar sus perspectivas. Y el último termómetro que quiero hacer es, en la escala de Messi,
cómo están para este taller, con qué ánimo después de este feriado post-elecciones. También que voten ahí por el chat si están en modo, como se dice, manija ahí, hinchada, con muchas ganas del taller, si están muy tranquilos, hay que ganas de escuchar, o como cada uno entienda cada una de sus imágenes. El tercero, bueno, ahí hay un 10, buenísimo. El tercero con un poco de fiaca, de encararlo. Bueno, me alegra ver que hay mucho entusiasmo. Espectacular. Va a ser un taller, o sea, tiene mucho contenido, así que vamos a tratar de ser lo más dinámico posible. Es largo, porque el design thinking es un proceso que ahora vamos a ir metiéndonos, pero de cada etapa del proceso se abren un millón de otros temas, así que vamos a tratar de tener un abordaje bastante integral, pero vamos a ir ahí, con ritmo. Así que cualquier cosa me van frenando, me van preguntando. Pero entonces la agenda del taller, como decíamos, vamos a ir atravesando estos conceptos: innovación, triple impacto y design thinking. Así que arrancamos con el primero y traemos el concepto de innovación. ¿Alguien quiere levantar el micrófono y decirme, a ver, qué se le viene a la cabeza cuando, la primera palabra que le surge cuando hablamos de innovación? Mejora. Mejora. Poder pensar en algo distinto de lo que uno viene haciendo. Algo distinto. Algo novedoso. Novedoso. Buenísimo. Muy bien. Bueno, antes de que yo les vaya a la definición, que más o menos por ahí fueron diciendo cosas que hacen a lo que es la innovación, vamos a hacer un juego de apuestas. Así que ahí quiero que cada uno siga su intuición. Y vamos a esta pregunta. A ver, y quiero escuchar sus apuestas. Algunos, si ya escuchó este ejercicio, después me cuenta, no haga spoiler de la respuesta. Pero de mano izquierda tenemos a una rueda de piedra. Y me gustaría que me digan, que hagan su apuesta, sin googlear ahora, ¿hace cuántos años creen que se creó la primera rueda, así, de piedra, ¿no? No sé, en aquella época, bueno, al primero que se le ocurrió y crearon esta piedra, ¿sí? Tienen por el chat, ya lo conoce Irene, bueno, Irene no me digas nada. Después respondemos a todos cómo es la respuesta, pero así, juéguensela, esto es un juego de apuestas. La prehistoria, más o menos una cantidad de años atrás, un número, sí. Hace 3.500 años, Gladys también lo conoce, bueno. Bueno, ahí Armando se la jugó y dijo 3.500 años. No sé si alguien más se anima, así tenemos a alguien, uno más que apueste. ¿Hace cuántos años se creó la rueda? Y ya creo que están googleando porque hay mucho silencio. Muy bien, bueno. La primera rueda se creó hace 5.500 años. O sea, de aquí atrás, hace 5.500 años, ¿no? O sea, es decir, obviamente en la prehistoria, antes de Cristo. Y a la derecha tenemos una maleta, una valija, pero ustedes imagínense la primera valija que haya existido. Y la pregunta es la misma, dar esas apuestas de hace cuánto creen que se creó esa primer valija que a alguien se le ocurrió, ¿no? Pueden traer sus apuestas. Hace 2.000 años. Bueno, jugado, Norberto. 2.000 años también, Sara. 200, hay unos más moderados. 1.000. Bueno, algunos más cerca, otros más lejos. La realidad es que la primer maleta, así valija, como que existió, se creó hace 600 años. Y ahora la última apuesta va, ¿hace cuántos años creen que se creó esta, ¿no? Que es la valija con las ruedas, ¿no? ¿Hace cuántos años creen que se creó? De vuelta, sin googlear. 50 años. Dice Norberto. 30 años, 30, 70. Bueno, esta vez creo que estuvieron más cerca, 40, muy bien. Bueno, esta primer valija, o sea, la valija con ruedas, en realidad patentada, se creó hace 34 años. Es decir, que estuvimos conviviendo durante un montón de años la valija con la rueda como dos inventos que existían en la humanidad, y recién, tan solo hace 34 años, a alguien se le ocurrió patentarla. Y no sé si se acuerda Irene, de dónde viene la historia, de quién la patentó. ¿No? ¿Puedo contar? No, la historia no, pero conozco el El concepto donde querés llegar. Punto. Bueno, muy bien. Entonces,
quien patentó esta valija con ruedas, esta primera valija con ruedas, fue un piloto de avión que obviamente trabajaba su trabajo todos los días, requería que tenga que trasladar su equipaje, y en ese momento no existía la valija con ruedas, y a esta persona se le ocurrió conectar estos elementos y crear la primera valija, sobre todo patentarla, ¿no? Seguramente este invento a alguno ya se le había ocurrido, pero es interesante traer este caso porque durante mucho tiempo existieron estos dos conceptos por separado, pero recién a alguien que tiene una realidad en el día a día y identificó una oportunidad, se le ocurrió unirlos y crear algo que mejoraba su calidad de vida, su forma de ir a trabajo todos los días, ¿no? Y entonces, ¿por qué traemos este ejemplo? Y ahí se me tildó un poquito, no sé qué pasó. A ver si dejo de compartir. Ah, dejo todavía. Problemas técnicos. Hay que innovar. Aquí no, ahora estamos. Bien, entonces, ¿por qué traemos este ejemplo? Porque la innovación, lo que nos propone, y de vuelta, no es necesariamente enviar un cohete a la luna y ni algo tan complejo, sino que lo que la innovación lo que trae es el concepto de conectar elementos que parecen inconexos, ¿no? Este caso es muy claro de una persona que vio dos elementos que a nadie se le había ocurrido conectar y los conectó, ¿no? Los conectó y creó un nuevo producto que resolvió una necesidad latente, ¿no? La innovación es la que se implementa, ¿sí? La innovación es pasar del mundo de las ideas al mundo de la ejecución. Entonces, hablar de innovación implica hablar de ejecución. Como tercer punto es que algo es innovador cuando es innovador en su contexto, ¿no? Y acá les traigo un ejemplo, por ejemplo, una escuela acá en San Isidro o en Capital, obviamente tiene luz eléctrica, apretan un botón y no tienen problema, pero comparado con una escuela, por ejemplo, rural, en Salta o en cualquier lugar del interior de nuestro país, que en donde no tienen luz eléctrica, entonces las clases posiblemente las terminan más temprano en invierno porque no tienen cómo iluminar las aulas. Entonces llevar electricidad ahí a través de paneles solares o a través de tendido eléctrico, en ese contexto esa solución sí sería innovadora. Obviamente que si yo quiero llegar con, traje un dispositivo para dar luz en el aula, en un aula en Capital o en San Isidro, en el Gran Buenos Aires, en algunos lugares seguramente no, pero no parece una solución innovadora, ¿no? Pero en ese contexto en particular sí. Y por último, responde a una necesidad concreta y va asociado a lo que hablábamos recién, ¿no? Si alguien no necesita esa innovación, entonces no es una innovación en sí misma, ¿no? Y entonces lo importante de acá es también, cuando hablamos de que es innovador para alguien, es justamente para quién, ¿no? Responde a una necesidad de quién. ¿Quién va a juzgar si nuestra propuesta es innovadora? Y acá es donde entra el design thinking. ¿Sí? ¿Y por qué decimos el design thinking? En español, digamos, sería pensamiento de diseño, y es una metodología, un proceso, una serie de herramientas, como decíamos, es un paso a paso que ahora vamos a ir a conocer en profundidad, pero es un paso a paso, una formulita que nos permite tener herramientas, maximizar la creatividad, así que Norberto, vos hablabas de creatividad, el design thinking busca esto, es una forma de trabajar, y lo que tiene de particularidad, o de particular, es que tiene un enfoque 100% humano. ¿Y a qué nos referimos con esto? Es a diseñar centrándonos en el usuario, y entonces ahí volvemos a que una innovación puede ser innovación cuando responde a la necesidad concreta de alguien en particular. Entonces, esta metodología lo que nos va a ayudar es a identificar justamente el para quién vamos a diseñar y enfocarnos en que en ese proceso de diseño de esa solución siempre sepamos que esa solución va a responder a la necesidad concreta de alguien, ¿no? Y este diseño centrado en el usuario lo que nos propone es, digamos, es trabajar sobre la conjunción de estos elementos que vemos acá, ¿no? Es entre lo que es deseable para un usuario, lo que es viable para un negocio, y también lo que es factible a nivel tecnología, herramientas y realidad, ¿no? Que tengamos. Entonces, en ese punto es donde va a trabajar, donde se va a enfocar en diseñar soluciones esta metodología. Entonces, el diseño centrado al usuario nos va a permitir pasar de soluciones así, de un control remoto con 10.000, no sé si alguien tiene uno de estos en su casa, con 10.000 botones que poco sabemos para qué sirven, a este ejemplo de un nieto, aparentemente acá,
que la abuela le pedía ayuda para entender su control remoto, y entonces el nieto directamente le canceló todos los botones y le dejó solamente el de prender, cambiar de canal y subir, ¿no? Entonces, justamente acá, este ejemplo lo que nos trae es decir, muchas veces hay soluciones que después no se adaptan y no responden a la necesidad de nuestros usuarios, ¿no? Acá hay algunos otros, para también traer como anécdotas de izquierda a derecha, por ejemplo, esta taza muy linda de diseño, seguramente artesanal, que cuando el usuario va a tomar el café se clava en los ojos las orejas de ese gato muy lindo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Acá vemos la diferencia entre el diseño y la experiencia de este usuario, ¿no? Y cómo claramente en este proceso de diseño se alejaron del para quién diseñaban. El caso del medio también. Tenemos una zona en donde los arquitectos seguramente diseñaron un camino para llegar de un lugar a otro, y sin embargo los usuarios poco respetaban ese camino y entendieron que, no sé, podían cortar camino y les era mejor ir por ese lugar, ¿no? Entonces ahí también de vuelta vemos la diferencia entre la experiencia de un usuario y el diseño, que muchas veces se hace desde una computadora sin acercarse a esos usuarios. Y por último tenemos a unos padres viendo a su bebé, contemplando cómo juega y cómo mira ese juguete que nunca me sale el nombre, seguro que son padres, madres les sale mejor. Un Que está móvil, ¿Cómo? un móvil. Un móvil, ahí está. Un móvil con animales muy lindo, y sin embargo el bebé, cuando lo ve, la visión que tiene el bebé es de los traseros de esos animales y poco entiende de la imagen que están viendo sus padres desde otro lado, ¿no? Entonces acá tenemos esa diferencia entre las perspectivas, ¿no? De un usuario también y un cliente, posiblemente en este último caso, ya vamos a ir a eso, pero sobre todo lo que estamos viendo es cuando un diseño se sale y se separa de lo que el usuario necesita y del para quién estamos diseñando. Y acá también es una vuelta de tuerca que se le ha terminado dando en estos últimos años a este diseño, ¿no? Y lo que nos propone, digamos, es crear un diseño centrado en lo humano, centrado en el usuario, pero centrado en el planeta, ¿no? Entendiendo esta realidad que también estamos atravesando desde lo ambiental, desde lo social, como humanidad. Entonces, que no solo cuando pensemos o sea, cuando diseñemos, pensemos en un usuario, sino pensemos en un usuario en su contexto y la realidad social y ambiental que está atravesando ese usuario y, bueno, y la humanidad en general, ¿no? Entonces, todos estos conceptos trabajan sobre lo mismo, que es lo que vamos a ir ahora a ver en detalle. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Estamos? Bueno, entonces estos son los famosos pasos que nos propone el Design Thinking. Voy mirando para acá porque tengo de vuelta dos pantallas para ir siguiendo. Este pensamiento de diseño nos propone estos 5 pasos, ¿no? Que empiezan desde empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Nosotros hoy vamos a enfocarnos en los 3 primeros, vamos a profundizar un poquito más. Conté que es un proceso largo, van a ver, porque nos quedan 1 hora y media de taller, espero que me sigan ahí el ritmo. Y también vamos a hablar de prototipar y testear, pero vamos a ir más a darle profundidad a estas 3 primeras etapas que me parecen súper importantes, sobre todo cuando estamos hablando de emprendimientos que se haya en marcha y de cómo identificar esas oportunidades de innovar, ¿sí? Después, obviamente, esas oportunidades de innovar, cuando atravesemos todo este proceso, obviamente que hay que prototipar y testear, y las vamos a ir hacia eso. Pero me interesa mucho que ustedes, sobre todo, se lleven hoy el cómo identificar estas oportunidades y diseñar estas soluciones. Pero bueno, este pensamiento de diseño tiene también otros componentes que vemos ahí en pantalla. Van a ver que tiene las palabras divergente y convergente. O sea, lo que propone el design thinking es tener momentos de diverger. Diverger es abrir, pensar fuera de la caja, abrir un abanico de alternativas, de opciones, y momentos de converger, ¿no? Y va alternando entre diverger y converger. Converger es enfocar, definir, seleccionar, ir avanzando, ¿no? Y así se va alternando entre diverger y converger y converger. Y también otro elemento muy importante es la iteración. No está escrito en pantalla, pero la iteración es un valor que propone, o sea, muy importante que propone el Design Thinking, porque es parte de este proceso. Entonces, con la iteración lo que trae es que nosotros tenemos que estar atentos a ir aprendiendo en el camino
e iterar nuestra solución. Entonces, que este proceso se retroalimente y que una vez que lo pasemos una vez, digamos, todo este proceso, podamos sacar aprendizajes que nos permitan volver a avanzar, ¿no? Y es un proceso de mejora continua. Y es decir, que nosotros podemos tener una solución, pero aunque la lancemos al mercado, siempre tenemos que estar atentos de seguir aprendiendo de esa solución aún lanzada, ¿no? Y hay una frase que dice, si yo lancé al mercado un producto que no me da vergüenza, es porque lancé tarde, ¿sí? Es decir, tenemos que animarnos a aprender de una vez lanzado, porque cuando salimos con nuestras soluciones y a encontrarnos con el usuario, es donde podemos también mejorarlas y seguir trabajando en resolver ese problema o esa necesidad. Y como decía, resolver ese problema, el design thinking nos invita a partir del problema, pero no solo partir de un problema, una necesidad, una oportunidad que encontremos, sino enamorarnos. No irnos ya a pensar una solución. Cuando hablamos de innovación ya queremos pensar soluciones y diseñar y testear y prototipar, pero el design thinking nos dice, no, para un poquito, vamos a ir a enamorarnos primero del problema. Porque quien no conoce el problema en su totalidad, poco va a poder solucionar ese problema, ¿no? Y vamos a diseñar soluciones como las que vimos en los casos de arriba. Pero entonces, yo les traigo esta reflexión, ¿no? Me imagino que ustedes dirán, bueno, ¿cómo puedo entonces yo identificar estas áreas en las que puedo innovar dentro de mi emprendimiento, dentro de mi día a día, con un enfoque de triple impacto? Entonces, mi idea es que ustedes acá puedan llevarse estas herramientas, ¿no? Desde mi día a día, cada uno ahí hablaban de turismo, de dirección de proyectos, de catering, de indumentaria, de la docencia, ¿no? ¿Cómo puedo identificar estas áreas en las que puedo innovar con este enfoque? Cuando hablamos de triple impacto, ¿qué queremos decir, no? Porque para darle este enfoque, ahí Sara creo que había dicho que ella conocía el sistema B, el triple impacto. Las empresas que tienen de triple impacto son aquellas que buscan generar, entonces, no solo beneficios económicos, sino también crear un valor social y ambiental para la comunidad en la que se asientan. Entonces, lo que buscan es que a través de un modelo de negocios, a través de traccionar un ingreso y tener algo avanzado en el mercado, también busquemos generar valor social y valor ambiental. Entonces, muchas veces hay empresas que nacen directamente con estos valores, ¿no? Por ejemplo, hay una empresa muy conocida mendocina que se llama Cinca, que vende zapatillas hechas con la suela, con gomas de camiones recicladas, y aparte emplea personas que han salido de la cárcel. Entonces ese modelo de negocios, digamos, ya tiene al propósito y al triple impacto en su ADN. Pero también tenemos empresas que quizás no nacen con ese ADN, pero que quieren ir hacia un modelo de triple impacto, ¿no? Y hasta muchas veces ya están haciendo cosas, algunas prácticas, están atentos a sus residuos o tienen algún programa para sus empleados. Entonces, es traer estos conceptos y ponerlos en valor y traerlos que pasen de prácticas aisladas, que por ahí tampoco que se dan de manera periódica o que aparecen cada tanto, a ponerlas en el centro también, para que así como que la empresa puede crecer y desarrollarse, también pueda crecer el impacto ambiental y social que puedan generar, ¿no? Muy bien. Y entonces, yo les traigo acá unas herramientas para identificar estas áreas de oportunidad. Una es, Sara contaba esto del Sistema B, no sé si todos conocen. Sistema B es en Argentina una representante de BILAB. BILAB es una certificadora que lo que hace es certificar empresas de triple impacto. Y la certificación se llama Empresas B, que muchas empresas hoy, en Argentina hay más de 200, en el mundo hay un montón de empresas que ya están certificadas. También hay un montón de empresas que no están certificadas y que no les interesa la certificación en sí misma, pero sí la evaluación que se hace para certificar, que la pueden googlear después, si yo les voy a pasar links a quien le interese para seguir indagando en estos temas. La evaluación que cualquier empresa atraviesa para certificar hoy está disponible y se puede atravesar gratuitamente. Se pasa a un usuario y atravesar la evaluación, responder todas las preguntas, entender qué puntaje tengo sin necesidad de pagarla. Entonces,
esta herramienta para mí es muy valiosa porque nos permite hacernos preguntas en estas áreas que tenemos acá. Nos preguntas sobre gobernanza, sobre temas de transparencia, sobre temas societarios, cómo se compone la empresa. Nos hace preguntas sobre trabajadores, sobre qué beneficios le damos hoy, qué condiciones hoy, si los salarios están dentro de la mínima o si están sobre la mínima. Bueno, un montón de preguntas sobre trabajadores. Desde también políticas de vacaciones, políticas de maternidad, un montón de preguntas. Nos hace preguntas sobre clientes, qué tipo de vínculo tenemos con nuestros clientes, cuáles son nuestros canales de comercialización. Nos pregunta sobre nuestra comunidad, tanto de proveedores como distribuidores, si tenemos prácticas que hagan crecer a nuestros proveedores, si tenemos prácticas que también lleven a nuestros emprendedores hacia un modelo de triple impacto, si tenemos emprendedores, depende de qué industria, ¿no? Pero de repente, si trabajo con la madera, bueno, si tengo emprendedores certificados en que la madera es sustentable y demás. Y en medio ambiente, ¿no? También, ¿qué prácticas tengo yo? Obviamente no es lo mismo una empresa de servicios, una empresa de productos, una industria, pero acá también hay aspectos del impacto ambiental que tiene hoy esa empresa. Y también nos pregunta sobre el propósito y sobre nuestro modelo de negocios. Para mí esto es interesante si algún día la quieren recorrer, tranquilos, porque es larga también, pero nos hace un montón de preguntas en donde como empresa, como emprendimiento, podemos preguntarnos si algo de eso ya venimos haciendo o si hay áreas que nos interesarían, que hoy por ahí prácticas que no estamos teniendo y que nos interesarían incorporar. Yo desde Tecuoya, que es donde hoy trabajo, fui responsable de la certificación de Tecuoya y nos pasaba por un lado que muchas prácticas que hoy hacíamos no las teníamos formalizadas, por ejemplo, desde prácticas para colaboradores y colaboradoras hasta temas de medio ambiente, y también había muchas otras que no teníamos en el radar y que al hacernos la pregunta nos los pusimos como objetivos. Entonces, esto nos va a permitir definir e identificar áreas de oportunidad, ¿no? De dónde estamos parados hoy y cómo podemos innovar en base a estas preguntas. También tenemos que estar un poquito vinculados los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no sé si los conocen, estos son 17 objetivos que nos propone la ONU, que es un consenso que se hizo a nivel global de las prioridades que tenemos hoy como humanidad, y los agrupa en estos 17 temas, y dentro de esos temas, también muy interesante para cuando tengan tiempo de investigar un poquito más, pone los objetivos que hay dentro de estos temas y cómo se componen, ¿no? Van a poder ver que hay desde fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, temas de educación, igualdad de género, agua y limpia y saneamiento, reducción de desigualdades, bueno, ahí van a poder ver que hay un montón. Entonces, estos pueden ser disparadores también para nosotros, de decir, ¿en qué áreas hoy desde nuestro emprendimiento podemos colaborar o podemos ir hacia, ¿no? Generar un impacto también? También en los casos de personas que hoy no están emprendiendo, pero les interesa emprender, y emprender con impacto, esto es un primer muy buen punto de partida, es decir, explorar estos objetivos y decir, bueno, ¿con qué problemática social o ambiental hoy a mí me gustaría trabajar y diseñar un modelo de negocios que busque resolver un problema? Por ejemplo, hablábamos del tema del reciclaje, el ejemplo de esta empresa, entonces podría haber tocado algún tema como acción por el clima, temas de reciclaje, bueno, y demás, ¿no? También sabemos que el tema de residuos a veces toca más de un objetivo o más de un problema, ¿no? Y siempre. Así que estas son unas propuestas que yo le traigo para decir, bueno, despertar esas preguntas desde donde yo estoy, cómo puedo innovar, pero con este enfoque, ¿no? Con este enfoque de triple impacto. ¿Hasta ahí alguna pregunta antes de irnos a la que viene, que es para ustedes? Yo te hago la pregunta, Sí. ¿estos tipos se llamarían como normas ISO o nada que ver? Tipo, ¿tienen como algo así? O sea, se llaman de un modo. Está bueno lo que preguntás. Desde Sistema B, no, es una certificación aparte, o sea, la CISO es una certificación, la empresa B es otra certificación, pero sí, si uno tiene o responde a las normas ISO, posiblemente eso te dé un puntaje a favor en la evaluación. O sea, hay que ver qué ISO, ¿no? Pero hay ISO que evalúan temas ambientales y demás, entonces es como que esto construye sobre lo que uno ya pueda trabajar, pero tiene una mirada más integral porque abarca todos estos aspectos, ¿no? A Clara, ver. ¿nos vas a mandar links para Sí, ahondar en este concepto de sí, Vila? recontra, les puedo
les puedo hacer llegar más material de lo que quieran indagar. Después Adriana le voy a pedir que me ayude a llegar a ustedes, pero si no, al final yo igual dejo mi contacto y también me pueden escribir. Ahí Armando pregunta si la certificación es para cualquier tamaño de compañía de cualquier etapa. Es una buena pregunta, esto igual es un capítulo aparte enorme. No es para cualquiera, sí tienen que tener, no me acuerdo si al menos 2 años de operación. No sé si Sara vos estuviste explorándolo. Sí pueden ser empresas chicas, eso no es un problema, pero sí tienen que tener algunos años de operación ya, ¿no? Y no ser empresas que arrancan de cero. Así que sí, cuando lo que sucede con empresas que arrancan de cero, que quieren hacer la evaluación, pero no tienen todavía esos años de ruedo, se les hace una certificación B pendiente, le llaman, que es, podés atravesar la evaluación y quizás llegas al puntaje, pero es como, te dejan como en un pendiente que es, está bien, estás yendo hacia ese lugar, pero todavía te falta tiempo de operación. Y lo interesante de esta evaluación es, o de este movimiento también, es que lo que busca es la mejora continua, ¿no? Una vez que certificaste, después tienes que volver a recertificar en 3 años, y cada vez la vara es un poquito más alta, y lo que busca es que las empresas vayan trazando un camino de cada vez ir incorporando más prácticas e ir hacia modelos de negocio más sustentables. Clara, esto se conecta un poco con lo que vos hablabas de iterar, cuando hablabas al principio. O Tal sea, cual, tenemos sí, un problema, tenemos el B-Lab y probablemente surjan cosas y ahí iterás para atrás y volvés a trabajar sobre lo mismo. ¿Está conectado? sí, sí, está recontra conectado. Yo te digo, ya desde mi experiencia personal en esta evaluación, como decía, es como una foto que uno saca, ¿no? Pero también al tener que recertificar, uno tiene que volver a iterar y volver a preguntarse, ¿no? De un montón de cosas que hoy hace como empresa, como emprendedor, y cómo puedo cada vez mejorar. Entonces la iteración, sí, la iteración nos propone no es arrancar de cero cada vez, ¿no? Es ir avanzando sobre pasos sólidos que nos permitan aprender y volver a llevar esos aprendizajes a la cancha, diríamos, ¿no? Se ve muy claro cuando uno quiere diseñar un producto o servicio, que es esto que yo le decía, ¿no? Si uno lanza mercados y no le da vergüenza es porque lanzó tarde, ¿no? Tengo que salir e ir a aprender también de una vez lanzado. Pero bueno, ahora quiero que ustedes tomen unos minutitos de reflexión, vamos a dar 2 minutos, y se hagan esta pregunta, ¿no? Desde el lugar en el que están hoy, desde su emprendimiento o desde su proyecto, ¿qué problema puedo identificar para innovar con un enfoque de triple impacto? A ver, es una pregunta difícil, pero les voy a dar 2 minutos ahí para que también tratemos de ir llevando estos conceptos hacia lo que ustedes hacen en su día a día, ¿no? Entonces, si algo de esto les resonó, les voy a dejar ahí 2 minutos, porque estamos volando, para que puedan reflexionar y anotar. Si tienen ahí para anotar, mejor, porque vamos a ir construyendo sobre eso. Entonces, ¿qué áreas creen que se puede innovar con un enfoque de triple impacto, ¿no? Trayendo estos temas de lo ambiental y lo social? ¿Podrías volver a poner el slide del enfoque de triple impacto para los que no sabemos mucho? Tenemos acá, bueno, les puedo dejar es como un gran catálogo de problemáticas sociales y ambientales. Esto sería la mirada comunitaria, porque vos hablabas de distintos puntos, ¿correcto? Discúlpame, Clara, las preguntas, pero A ver a qué te referís. A y ver si nombrabas un aspecto comunitario, un aspecto económico, un aspecto claro, social. lo social, lo ambiental y lo económico, exactamente. Así es lo que propone el triple impacto, Ajá. que muchas veces hay empresas o emprendimientos que tienen quizás más camino recorrido en alguna de esas áreas. Obviamente no sería solo la económico, porque si no estamos por fuera de lo que nos propone el triple impacto, ¿no? Pero muchas veces hay empresas que por ahí trabajan esto con resolver un problema ambiental, entonces por ahí lo social lo tienen, pero tienen todavía un camino por hacer. Pero el triple impacto lo que busca es tener una mirada más amplia, que el modelo de negocios no se enfoque solamente en en generar ingresos, ¿no? Sino que, En un que aspecto, también sí, sí, en está crear clarísimo. valor. Muy bien, bueno, ¿pudieron? ¿A alguno se le ocurrió algo? Estamos muy en blanco.
Yo te doy un ejemplo. En este momento yo trabajo en una asesoro a una compañía de seguros. El concepto de triple impacto, Irene, por ejemplo, un ejemplo sería dentro del edificio donde yo estoy, se hizo una remodelación y sacaron un montón de vidrios. Entonces la pregunta era qué se hacía con esos vidrios. Había dos opciones. Una era poner en un volquete y que pase el gobierno de la ciudad y lo retire. Otra era ver qué hacíamos entonces con ese vidrio. Y finalmente pudimos contactarnos con una ONG que vino a buscar esos vidrios y con esos vidrios ellos fabrican determinadas cosas. Entonces, lo que por un lado nosotros impedimos contaminar el medio ambiente y que entre en un tacho común, que no sabemos dónde iba a ir todos esos vidrios, pudimos por un lado clasificarlos, por otro lado que pase esta fundación y que se lleven ese material para hacer determinadas cosas. Obviamente esa ONG también obviamente uno ayuda desde lo social, ¿no? A esa persona a insertarla laboralmente también. Esa fue una de las cosas que trabajamos con triple impacto, con el concepto de triple impacto. Y otro ejemplo que estamos trabajando también cuando vos hablás qué se metería o cómo podrías poner el concepto de triple impacto dentro de tu emprendimiento. Nosotros definimos, por ejemplo, ver la posibilidad de reducir el consumo de luz y agua. Entonces lo que hicimos fue medir en ese momento qué luz tenemos y ver si pasamos todo a LED. O el tema del agua, en lugar de poner canillas, poner un sistema que nos permita pasar la mano, lavarnos y por un determinado tiempo que el agua se corte. Todo eso implicó mucho, cuando lo medimos, en el consumo, ¿no? O sea, no era lo mismo dejar un edificio con luz normal a tener un edificio con LED. O el tema del agua también fue muy notorio, ¿no? En el consumo dentro del edificio, habiendo 200 personas que trabajan todos los días. Y bueno, es como que tenemos la cabeza puesta en eso, ¿no? En ver cómo poder aplicar el concepto de triple impacto dentro del emprendimiento, dentro de la compañía. Hablar. Buenísimo. Gracias, Sara, por compartir. Espectacular esos casos. A ver ahí por el chat. Eh, ah, buenísimo. Está buenísimo, María, esto que traes. Ella hace lencería y entonces dice, por ejemplo, le llama la atención el objetivo que habla sobre producción y consumo responsable. Y entonces habla de desarrollar lencería a medida y en lugar de hacerlo de producción excesiva. Eso recontra puede ser. También se me ocurre cuando hablan de producción y consumo responsable, hablamos también de cómo producimos, ¿no? Y por ejemplo, si vos tenés un taller, bueno, ¿en qué condiciones trabajan las costureras, ¿no? ¿Qué hacemos con el material de descarte, ¿no? Todo lo que, no sé, las obras de tela que no usamos. ¿Qué tipo de telas usamos, ¿no? ¿De dónde vienen? Bueno, justo la industria de la moda sabemos que es una de las más contaminantes, entonces está buenísimo hacerse esas preguntas. Que pueden ser millones, ¿no? También uno puede decir, bueno, ¿por dónde me hace más sentido a mí? ¿Por dónde quiero arrancar? ¿No? Me llama la atención esto de quizás más lo ambiental. Después se me ocurre, digo, también cuando uno tiene empleados, hablar de reducción de las desigualdades es, si yo contrato personas en situación de vulnerabilidad, bueno, acompañarlas en un proceso de desarrollo, capacitarlas, no sé, aliarme o si busco incorporar, ser más inclusivo también, bueno, puedo trabajar con organizaciones que me conecten con personas con discapacidad y poder incorporar a mi flota de trabajadores personas con discapacidad, bueno, y así puede haber millones de iniciativas. Ahí preguntaban desde áreas administrativas, ahí no sé exactamente, Armando, a qué te referís, o sea, si vos trabajás como desde la. ¿Querés levantar micrófono? No sé si podés y contarme un poquito. Por ahí. O por el chat, contar un poquito más de qué se trata y podamos buscar ejemplos.
Pero bueno, esto entonces lo que permite es esto, hacernos estas preguntas, ¿no? Que pueden ser infinitas, pero bueno, Lara, también es... le hago una Sí, consulta. Para, para puntuar a una empresa bien, tiene que tener alguna de estas condiciones, sí o sí. sí, a ver, esto es volviendo acá. Vamos a acá. Em, cada una de estas áreas que vemos acá se van abriendo, desplegando un montón de preguntas. Entonces, a medida que uno va respondiendo, eso le va a dar un puntaje. Y también hay un montón de respuestas, como yo decía, que marcan como un lugar hacia donde queremos ir. Por ahí son preguntas que nunca nos hemos hecho y que son cosas que no hacemos hoy, pero nos interesaría poder hacer. Y si son en el corto plazo, se puede incorporar como, bueno, incorporo esa práctica y ya la marco como que la estoy haciendo porque la empiezo a implementar ahora antes de cerrar la evaluación. Si querés, esto es para explorarlo bastante. Puedo yo mandarle, si quieren, material ahí complementario para que indaguen sobre esto. Pero sí, obviamente que se evalúa en estos aspectos y entonces, sí, la empresa debería tener prácticas asociadas a generar valor en estos aspectos, ¿no? En estas áreas. Y ahí, Armando, sí, sí, tendría que entender un poquito mejor el caso para poder darte una respuesta así más concreta. Pero si quieren, vamos avanzando y a ver si ahí va decantando un poco y si no, volvemos a indagar un poquito más ahí, Armando, ¿te parece? Porque yo quiero arrancar el proceso de Design Thinking. Hasta ahora hicimos toda la previa y ahora sí, me gustaría arrancar, pero antes que esto, quiero ver qué es lo que ustedes ven acá. Este ejercicio, por ahí también algunos lo han hecho. Lo que me vayan diciendo por el chat, ¿qué imagen ven acá ustedes? Irene ve un conejo, Sara ve un pato y un conejo. ¿Alguno ve solo un pato y no puede ver el conejo? ¿O alguno no ve nada? ¿Un garabato? Un pato y un conejo. Bueno, bien, algunos ven dos. Muy bien, muy bien. Bueno, interesante. Ahí ya tenemos Mariela que ve un pato, Irene que ve un conejo, algunos ven ambos. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero traer con este ejercicio? Es el concepto de la empatía, ¿no? La empatía eh, lo que busca es, o nos invita, a entender que es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de entender cómo se siente y cómo piensa el otro, pero desde lo que el otro es, ¿no? A ver, en este ejercicio vimos que algunos veían una cosa y otros veían otra frente a la misma imagen, ¿no? Entonces, lo que nos invita a la empatía es a, incluso cuando no estemos de acuerdo o cuando veamos otra cosa, podamos entender que hay un otro que puede ver y pensar y sentir las cosas de otra manera. Y esto significa entonces sentir con la otra persona y no sentir porque es difícil ponernos, entender realmente con esa mirada, sino sabiendo que hay una distancia entre lo que posiblemente yo vea y lo que otro vea, ¿no? Y saber pararnos desde esa conciencia, esa empatía nos va a permitir poder diseñar, poder crear innovaciones significativas, ¿no? Para conocer a estos usuarios y preocuparnos por sus vidas, sabiendo que lo que nosotros creemos y desde donde nosotros miramos posiblemente no sea desde donde el otro crea, siente y piensa, ¿no? Entonces, es muy importante este concepto a la hora de diseñar para un otro, ¿no? Porque posiblemente nosotros estemos sesgados y no necesariamente tengamos las mismas lentes que tenga esa persona. Y acá traigo una frase de una investigadora que dice, cuando empatizo con otro, adopto su perspectiva psicológica y experimento imaginativamente en un grado u otro lo que él o ella experimenta. Mientras hago esto, mantengo un claro sentido de mi propia identidad separada. En otras palabras, aunque estoy profundamente involucrada en lo que él o ella está experimentando, nunca pierdo mi sentido de identidad, ¿no? Entender que si yo puedo hacer un esfuerzo y quiero llegar al otro, yo me paro desde otro lugar y lo que yo pueda percibir posiblemente tenga este filtro. Entonces ahí es donde nos paramos en este primer paso de la metodología de Design Thinking, ¿no? En el proceso de empatía. El proceso de empatía entonces nos va a invitar a
acercarnos al para quién vamos a diseñar esta solución, ¿no? Veníamos diciendo, enamorarnos de un problema y ahora vamos a hablar del usuario, ¿no? De para quién vamos a diseñar esa solución. Entonces, ¿por qué es importante empatizar? Bueno, porque es importante entender a nuestro público objetivo y responder mejor a sus necesidades, porque no siempre somos nosotros los reales usuarios de esa solución. A veces sí somos diseñados para nosotros mismos o para un perfil de persona que puede ser como nosotros, pero muchas veces no. Entonces, por eso es que es importante empatizar. Y para validar hipótesis que tenemos muchas veces y cuestionar algunos supuestos que tenemos sobre esa otra persona, y entonces poder generar soluciones innovadoras, ¿no? Recuerden el concepto de innovación que hablamos, es que busque resolver una necesidad particular de alguien y en un contexto determinado, ¿no? Entonces, qué importante que es la empatía. Y acá les voy a traer un videíto, a ver si lo escuchan. ¿Me avisan? ¿Se escucha el sonido? ¿Se escuchaba? ¿Sí? Bueno. Sí. Muy bien, vamos a adelantar acá un poquito. Esta es una charla TED, unos minutitos nomás, pero me gusta traer este caso de rápido. Everything I do and everything I do professionally, my life has been shaped by 7 years of work as a young man in Africa. From 1971 to 1977, I look young, but I'm not. I worked in Zambia, Kenya, Ivory Coast, Algeria, Somalia, in projects of technical cooperation with African countries. I worked for an Italian NGO. And every single project that we set up in Africa failed. And I was distraught. I thought, age 21, that we Italians were good people and we were doing good work in Africa. Instead, everything we touched, we killed. Our first project, the one that has inspired my first book, Ripples from the Zambezi, was a project where we Italians decided to teach Zambian people how to grow food. So we arrived there with Italian seeds in southern Zambia, in this absolutely magnificent valley, going down to the Zambezi River, and we taught the local people how to grow Italian tomatoes and zucchini. And of course, the local people had absolutely no interest in doing that, so we paid them to come and work, and sometimes they would show up. And we were amazed that the local people in such fertile valley would not have any agriculture. And but instead of asking them how come they were not growing anything, we simply said, thank God we're here. Just in the nick of time to save the Zambian people from starvation. And of course, everything in Africa grew beautifully, and we had these magnificent tomatoes. In Italy, a tomato will grow to this size, in Zambia to this size. And we could not believe. And we were telling the Zambians, look how easy agriculture is. When the tomatoes were nice and ripe and red, overnight, some 200 hippos came out from the river and they ate everything. And we said to the Zambians, my God, the hippos. And the Zambia said, yes, that's why we have no agriculture here. Why didn't you tell us? You never asked. I thought it was only us Italians blundering around Africa, but then I saw what the Americans were doing, what the English were doing, what the French were doing. And after seeing what they were doing, I became quite proud of our project in Zambia, because you see, at least we fed the hippos. Muy bien. Bueno, a ver si puedo salirme de acá. Esperen que estoy, no sé qué. Ahí va. Ya. Va de vuelta. Hoy estoy mal con la tecnología. Muy bien. No sé si todos pudieron comprender un poco el caso. A mí me encanta traerlo.
Ernesto trabajaba entonces en una ONG donde ayudaban en África con proyectos. Y bueno, lo que nos trae como anécdota es, efectivamente, él al final, bueno, decían en un proyecto para una comunidad, con la huerta, para que puedan producir alimentos que no estaban produciendo, y tenían una zona súper fértil. Entonces cosechan esos tomates que habían sembrado, estaban muy orgullosos. Sin embargo, vienen los hipopótamos, se llevan, se comen todos ese trabajo que habían hecho, esos tomates, y ellos le preguntan a la gente ahí en África, en Zambia, pero ¿por qué no nos dijeron que había hipopótamos? Y ellos dijeron, porque no me lo preguntaste, ¿no? Entonces, qué importante es acercarse al otro y diseñar hasta junto con el otro, ¿no? Salirse de nuestro lugar, lo que ellos creían, que estaban salvando África, que estaban resolviendo la hambruna. Sin embargo, del otro lado, los mirá diciendo, ¿qué están haciendo esto? Que están haciendo un proyecto, se van a comer todos los hipopótamos, y sin embargo nunca les preguntaron. Entonces, cuando uno busca innovar hacia un otro, primero hay que acercarse y preguntar, no hay que callarse un poco y escuchar, ¿no? Y también respetar también, de dónde viene el otro y lo que creemos que el otro necesita, ¿no? Entender si lo que creemos que el otro necesita es efectivamente lo que necesita. Y acá esta frase que dice, la pasión que tiene la persona para su propio crecimiento es lo más importante, ¿no? Muchas veces creemos que nosotros venimos a salvar, a resolver problemas, pero por ahí esas personas también quieren hacer algo con eso y no quieren que les venga de arriba una solución que no tenga nada que ver con lo que ellos necesitan, ¿no? Entonces, por eso la empatía es súper importante en este proceso de diseño de soluciones, con este enfoque particularmente. Y acá les traigo unas herramientas. Y ahora se viene un montón de cosas que vamos a poder profundizar muy poquito, pero les invito a que se escriban estas herramientas, las tengan ahí en el radar. Yo les voy a enviar material complementario, hay un montón de páginas que tienen mucho material disponible sobre esto para usar estas herramientas, pero que bueno, nos permiten bajar esto un poquito más a tierra, ¿no? Y tenemos 3 que les voy a comentar. Una es el mapa de empatía. Un mapa de empatía lo que hace es clasifica y categoriza la información que recibimos en entrevistas sobre estos usuarios a los que vamos a diseñar, ¿no? O sea, cuando hablamos de empatizar es salir hacia el otro. Entonces, lo que vamos a hacer es una entrevista para entender cuáles son las prioridades de esta persona, bueno, con distintas preguntas, y lo que vamos a hacer es bajarlo a un mapa que nos permita clasificar y categorizar esa información y tener como un mapa de este usuario. Después tenemos el user persona, se llama, es un diagrama que sirve para definir a un usuario como un arquetipo, ¿no? Entonces, lo que dice es como si fuera un tipo de persona que sería el usuario de nuestro producto o servicio, ¿sí? Ahora vamos a ir un poquito más con ese ejemplo. Y después está otra, hay un montón más, pero esta se llama Point of View, que es una tabla que nos permite condensar la información previa en un enunciado que nos permita avanzar hacia la ideación. Esto les voy a mandar en material complementario, pero vamos a ir a profundizar sobre el user persona. Este sería un ejemplo de user persona, que es, como decíamos, este identikit, ¿no? Que tiene estos datos demográficos, personales, de hábitos, de motivaciones, de creencias de este usuario que tenemos. Y a veces parecería que hay información que puede no ser relevante, pero lo es. Es relevante qué motivación y qué creencias tiene esta persona, porque si nosotros vamos a diseñar un lápiz, aunque sea un lápiz, si esa persona le interesa, por ejemplo, tiene motivaciones por la calidad, ¿no? Entonces no va a comprar cualquier lápiz, ¿no? Si a esa persona le interesa lo ambiental, por ahí se fije si ese lápiz está hecho con madera FSC o no sé qué certificación, ¿no? Entonces, si nosotros no sabemos para quién vamos a diseñar con ese espectro amplio, posiblemente nuestra solución, sí, sea un lápiz, necesita un lápiz, pero no va a elegir nuestro lápiz, porque tiene una motivación, unas creencias y un contexto muy distinto, y no elegiría nuestra solución, ¿no? Entonces acá me gustaría, no vamos a hacer 5 minutos, pero por ahí, si ustedes vienen pensando, ahí hablábamos de esta oportunidad de innovación, por ahí que bajemos a cuál podría ser nuestro usuario, ¿no? Quizás desde los emprendimientos que tienen, hagamos un ejercicio de 2 minutitos, decir, bueno, ¿cómo podría ser esta persona para la cual vas a diseñar esta solución? ¿No?
Hablamos del turismo, por ejemplo, Norberto, se me ocurre, no sé si vos trabajás con agencias, pero podría ser para un turista, ¿no? Y definir como un tipo de turista para el cual vamos a diseñar una solución de triple impacto. Hoy, después te voy a compartir, Norberto, hay un mundo enorme de turismo sostenible, quizás ya lo exploraste, pero bueno, hay un mundo de turismo sustentable. Bueno, entonces, ¿qué tipo de, si queremos llevar una innovación de triple impacto al mundo del turismo, ¿no? ¿Qué tipo de usuario va a ser el que le interese eso, ¿no? Bueno, entonces pensemos en esa persona, ese viajero quizás, pero que tiene una motivación claramente por lo social, por lo ambiental, que quizás, yo voy hablando, ¿no? Mientras que ustedes me gustaría que ahí vayan haciendo cada uno ese ejercicio. Quizás es una persona que está dispuesta a pagar un poquito más por ir a un hotel en el cual, no sé, no usen los shampoos en paquetitos de plástico, sino que esté ahí el shampoo grande o que sea biodegradable, ¿no? Que sepan que, justo estuve en conversación hace poco con un hotel que había certificado esta certificación B, y ellos tenían el desayuno buffet, pero en el desayuno buffet terminaban tirando un montón de comida, porque obviamente tenerla expuesta así hace que muchos alimentos pierdan su cadena de frío y demás, entonces tengan que al final del desayuno tirarlos. Y decidieron sacar el desayuno buffet, y eso hasta le generó mucho menos, o sea, mucha gente iba porque elegía, ¿no? Ese súper desayuno. Y al principio les costó, porque hay gente que dejó de elegirlos porque ellos no tenían desayuno buffet. Y después empezaron a aparecer aquellos que los elegían porque pudieron conocer esa decisión y la valoraban, ¿no? Porque valoraban que hasta en este aspecto, el lugar donde ellos iban a quedar unos días, esté atento y busque no desperdiciar comida en este caso, ¿no? Entre otras prácticas que tenía súper interesante. Así que ahí, ¿a alguno se le ocurre, algún usuario quiere compartir? Esto va a decantar, va a ser mucha información, esto después tiene que decantar, ustedes tienen que llegar a estas herramientas, pero la idea es que vayamos pudiendo empezar a visualizar como quién sería el usuario, ¿no? Con esta herramienta, ¿no? Yo les voy a traer un ejemplo de María Rodríguez. Este es un usuario inventado, claramente, pero vamos a partir de un problema que es de una empresa que hace café en cápsulas. Se les van a venir a la mente muchos nombres, seguro, pero esta empresa está pensando en este usuario, ¿no? Este usuario es María Rodríguez, que tiene 35 años, que vive en Buenos Aires, Argentina, es emprendedora y es propietaria de una tienda de productos sustentables. Ella, como estilo de vida, siempre busca consumir productos que se alineen con sus valores ambientales, que se integren fácilmente a su rutina diaria, y tiene un amor por el café y la ha llevado a buscar de a poco opciones más convenientes y sostenibles, ¿no? María es consciente de una preocupación y es consciente por lo mental, digamos, y es consciente de la importancia de ir tomando decisiones amigables con el ambiente, y busca activamente que cada cosa que ella consume sean productos que minimicen la huella ecológica, que tengan menos impacto. Entonces, hoy en día ella consume el café en cápsulas y eso le preocupa, ¿no? Pero, como decíamos, también respecto al consumo de café, ella disfruta de café de alta calidad, valora la conveniencia de las cápsulas, le parece algo fácil de consumir, pero bueno, se siente un poco culpable porque hoy no tienen un circuito de reciclaje, termina tirándolas, supongamos que el caso es ese, porque sabemos que hoy ya hay soluciones, pero entonces le gustaría encontrar una solución, digamos, para poder seguir consumiendo ese producto, pero que esté más alineado con sus valores, ¿no? Es una persona, este aspecto es interesante también, ¿no? De tecnología, o sea, respecto a la tecnología, que busca información sobre los productos, está activa en sus redes sociales, información que por ahí decimos, ¿esto es relevante? Y bueno, sí es relevante, porque a la hora de definir nuestra solución, sabemos que este canal de la tecnología es importante, porque ya tenemos ese canal que podemos acercarnos a ella. Si por ahí diseñáramos para una persona de la tercera edad, sabemos que esas personas hoy tienen más barreras con la tecnología, entonces ahí la solución sería distinta, ¿no? Y como objetivos, bueno, tiene esto de incorporar más prácticas sustentables, encontrar particularmente soluciones respecto al café, ¿no? Este sería, por ejemplo, un caso para que se lleven con la cabeza y lo puedan después ejercitar.
Y bueno, vamos a ir al siguiente paso, ¿no? Ahí yo dije, yo les voy a ir tirando, voy bombardeando con herramientas, esto va a decantar y también les voy a compartir después más material, pero ya vamos a ir al siguiente paso. Una vez que nos enamoramos del problema, empatizamos, nos acercamos a ese posible usuario, lo empezamos a bajar, tuvimos conversaciones con ese usuario, vamos a ir a definir. ¿Qué significa definir? Significa conocer en profundidad esta necesidad, ¿no? Esto que hablamos, ¿no? De la importancia de definir nuestro problema. Esta frase traemos de Steve Jobs, que está muy buena, que dice, si defines el problema correctamente, ya casi tendrás la solución, ¿no? Y esto de vuelta, el design thinking es muy importante, ¿no? Esto que nos propone, que es no irnos directo hacia una solución si no hemos hecho antes el camino y ese recorrido de empatizar con el usuario, conocer el problema y recién ahí empezar a pensar en todas las alternativas que pueden solucionar ese problema. Bien, entonces cuanta más información tengamos sobre nuestros clientes, existencias y nuestros ideales, vamos a poder responder mejor a esa necesidad. Y acá vamos a ir a esas herramientas que nos permiten conocer estos problemas. Una muy conocida que se usa en distintos ámbitos, ahí me dirán si la han escuchado, es la del árbol de problemas, ¿sí? Es un diagrama, que es un árbol, ahora se los voy a mostrar, que sirve para identificar las causas, el impacto, las ramificaciones de este problema, ¿no? Sabemos que a veces, por ejemplo, la contaminación del plástico, y bueno, es un problema enorme. Entonces, esto nos permite desmenuzarlo e ir entendiéndolo mejor. Después tenemos la punta del iceberg, que es bastante similar, que también grafica y define, ayuda a definir estas causas, las consecuencias de una problemática. Y también tenemos la tabla de definición, que es una tabla que permite ver en el mismo lugar al público objetivo, analizado previamente, sus necesidades y las consecuencias al problema en el que vive. Y ahora les voy a mostrar este, que es el árbol del problema, que para mí está buenísimo porque es muy simple, pero es muy claro a la vez, con la imagen del árbol, que tenemos. Entonces, en el tronco vamos a tener el problema que elegimos, ¿no? Que estamos atravesando, que queremos resolver. En las raíces tenemos las causas de ese problema, o sea, lo que origina y hace crecer ese tronco, ese problema, y como fruto vamos a tener las consecuencias. ¿Alguna había escuchado sobre esta herramienta? ¿La han utilizado? ¿No? Bueno, me alegro entonces que se lleven ahí una herramienta para eso. Y ahora ahí en el chat, no, dicen que no, muy bien. Y bueno, mi idea era que ejercitemos. Yo me gustaría que ustedes hagan, acá sí voy a dejar 5 minutos, la idea de que bajen a, vamos a volver acá, estas preguntas que las bajen a escrito, ¿no? Que piensen en sus emprendimientos, identifiquen quizás algún problema que estén atravesando, una oportunidad que dijimos, estas con este enfoque de triple impacto, y nos hagamos estas preguntas, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son las causas? ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Alguno se anima a bajar esto y tenemos un caso ahí en vivo? Yo tengo ejemplos, pero me gustaría trabajar con alguno de ustedes también. A mí me pasó, yo cuento lo que pasa día a día. Yo laburé 12 años en comercio internacional, o sea que nada que ver con el catering de asados, pero siempre me gustó hacer asados y organizar eventos y qué sé yo. Hace 2 meses que me dediqué a full y todo arrancó como un catering de asados, pero a medida que yo iba hablando con los clientes, siempre cuando me mandan un formulario, que tengo un Google Form, me gusta llamar a la persona e interactuar un poco para tener un face to face y como que el trato es mejor. Hice la prueba de mandar el formulario solo y el feedback no era el mismo, entonces empecé a llamar. Y después me fui dando cuenta que la gente tenía, a la gente como que descansaba en mí porque yo le solucionaba más cosas que el catering de asados. O sea, por ejemplo, no sé, le buscaba locación, barra, ambientación, DJ. Entonces es como que me puse más integral y dejé un poco de llamar catering de asados porque era más. Entonces empecé a entender que la gente le gustaba que a uno le resuelva el problema, que le vaya con una solución. Entonces como que lo noto un poco así. Empezó con un formulario muy frío, después empecé con un llamado y después empecé, bueno, a ver cuál es tu necesidad, qué te pasa, qué necesitas, esto, lo otro, bueno, dale, yo te lo hago, pa. Entonces, como que la gente decía, dale, buenísimo, o sea, me resolvés todo, ¿entendés? Y creo que ahí puede ir a aplicar bien. Está buenísimo esto que traes,
creo que ahí trabajaste mucho el tema de la iteración, ¿no? Y de ir aprendiendo, también de conocer tu propuesta de valor, ¿no? Porque a veces uno, como brinda un servicio o tiene un producto y cree que su producto, por ahí, lo que nosotros tendemos a por ahí tener la mirada más funcional, ¿no? Como, bueno, catering de sábados, listo, respondo te doy de comer y te resuelvo eso. Y muchas veces tenemos esto que vos nombrás, que vos decís lo integral, por ahí era tu propuesta de valor. Que ahí cuando indagamos en el modelo de negocio y hablamos de propuesta de valor, hablamos de por qué el cliente nos elige, ¿no? Y yo siempre traigo un caso que me gusta mucho, que es un caso, digamos, de shampoo, y estaban comparando un shampoo que era mucho más chico, que tenía un diseño, era mucho más caro, contra un shampoo familiar, este pack familiar súper barato, económico para la familia, que le estaba haciendo muy bien el mercado al pack chiquito. Cuando van a acercarse a los usuarios, a quienes compraban ese público objetivo, muchos eran padres de familia que elegían ese tamaño porque el packaging tenía la forma de un pececito, la forma de un juguete. Entonces, los padres, cuando volvían de todo un día de trabajar a las 8 de la noche, y era el único, o 7 de la tarde, el único momento en que podían compartir con sus hijos era el del baño. Entonces, ese shampoo pasaba de ser un shampoo que limpia la cabeza y sea simplemente funcional, a ser un momento de compartir con su hijo durante todo el día que no estaba, ¿no? Entonces, está buenísimo esto que traes, porque es el aprender uno mismo de lo que por ahí ya tu servicio está generando, que ni siquiera nos damos cuenta porque no nos acercamos a nuestros usuarios y les preguntamos, y también de concepto de propuesta de valor, ¿no? Que es más amplio de que lo que resuelve nuestro producto o servicio. Así que está buenísimo ahí el Había un caso. eslogan de una empresa de transporte internacional de Brasil que decía entender para atender. Y me quedó bastante, y bueno, nada, me parece buenísima esa palabra, tipo, nada, entender para atender. Buenísimo, espectacular. Muy bien. Y se les ocurre, por ejemplo, con este enfoque, no sé si alguno brinda por ahí un producto o servicio, no sé, quizás, eh, Charlie, con el caso del catering, si tienen algún tema con el desperdicio de alimentos, con el packaging de cómo trasladan los productos. Hoy no hay ni indagado en eso, Eh, quizás. sí, oh, perdón, Ah, sorry. No, sorry, Sandra, no. Con respecto a los alimentos, pensando en la sustentabilidad, en una de las compañías que asesoro, hay 200 tachos de basura puestos en cada uno de los escritorios, ¿no? Cada persona tiene su tachito. Eso implica 200 bolsas chiquitas que tiene cada empleado donde tira papel y donde tira la cáscara de banana y donde mezcla todo la comida. Bueno, una de las cosas que se cambió a partir de pensar en cómo disminuir la huella de carbono fue sacar todos los tachos de basura individuales, hacer un solo tacho grande para comida y para papel, y eso nos llevó a un cambio radical, que el problema en realidad estaba no solo en el costo de darle el servicio, del costo de pagar esas bolsas de residuos, eran 200 bolsas de residuos por día, porque eran bolsas chicas que los empleados mezclaban todo, sino que ahora hay un tacho general para comida, los empleados no tienen tacho individual, sino que como el papel también, el consumo de papel es menos, hay tachos de basura grande para comida y tachos de basura grande para papel. Eso trajo, primero, disminuir la huella de carbono, por un lado, por la mezcla del papel y de la comida, por otro lado, no se consumen tantas bolsas de plástico, y por otro lado, y fundamental, se concientizó a cada uno de los empleados de lo que significa dividir la basura, el reciclado y la contaminación. O sea que fue un avance increíble y la verdad que fue un problema que venía dando vuelta y que no lo podíamos encarar, y a partir de meter este concepto de sustentabilidad fue todo mucho más fácil. Buenísimo, Sara, qué buenos Mm, esos ejemplos. Eh, sí. Muy bien. Bueno, así que yo les voy a traer también otro ejemplo, que es este siguiendo con el tema de las cápsulas del café, un poco para cómo se baja esta herramienta, ¿no? El problema de elegido entonces vendría a ser el impacto ambiental que genera estas cápsulas de café, o el packaging
particularmente el material. Las causas son que hoy no hay un sistema de recolección y que también el material que se usa para hacer estas cápsulas es más eficiente y también es económico para comercializarlo, ¿no? Entonces hoy la compañía que produce eso, digamos, decide hacerlo de esa manera por estos aspectos. ¿Y cuáles son las causas? Bueno, algunos consumidores posiblemente deciden no comprar, o esta chica, María se llamaba, ya no me acuerdo, nuestra usuaria, quizás está hasta dudando y está buscando alternativas, y obviamente todos los residuos generados y el impacto que tiene esto, ¿no? Esto es una forma de usar esta herramienta que nos permite desgranar un poquito el problema. Y ahora pasando al tercer paso, que ya ahí recién llegamos a la ideación, ¿no? Entonces, una vez que generamos, que entendimos o definimos el problema que vamos a trabajar, empatizamos con el usuario, profundizamos en la problemática, recién ahí vamos a idear. Y entonces para idear, o la etapa de ideación se divide en dos grandes momentos, uno de divergencia y uno de convergencia, ¿no? Y ahí traemos esto. Lo que buscamos con la divergencia es buscar alternativas, ¿no? Sacarnos fuera de la caja, traer el pensamiento divergente, que también, pensamiento lateral, que traía Norberto, para traer posibilidades de ideas, ¿no? Opciones, alternativas, sin filtrar. Y después vamos a pasar a la convergencia, ¿no? Y ahí sí, a la selección en base a una valorización y una evaluación de esas múltiples opciones que tenemos. Pero entonces, esa es la combinación, ¿no? En la etapa de ideación se combina con un momento de sin filtro, de traer muchas ideas, y un momento de empezar a converger y seleccionar. Y entonces vamos a ir hacia lo que es la divergencia, ¿no? Una herramienta muy buena para esto es el brainstorming, no sé si una vez escuchaban hablar, brainstorming o lluvia de ideas. Es un proceso que es como lanzar ideas al aire. Una manera menos linda podría ser vomitar ideas también, y se recopilan sin filtro. En este proceso es clave, en este brainstorming, nunca decir que no. O sea, en ese momento, en el momento de ideación, de divergencia, no hay ninguna idea mala, porque todas pueden ser embriones que detonen ideones. Es un caos creativo, es un momento de caos, es un proceso, y el valor del brainstorming es hacer la pregunta, no dar la respuesta, ¿no? En este momento es abrir y traer muchas opciones. Y acá hay algunas técnicas, de ahí para que se las anoten de vuelta yo. No se preocupen que después esto va a decantar y también les voy a dar material para que puedan indagar sobre esto y llevárselo para cuando lo tengan que implementar, ¿no? Pero acá hay tres. Una es round robin, que es un proceso de autoría de grupo, ¿no? Se hace una ronda y cada idea va evolucionando con la colaboración del equipo, ¿no? Esto está muy bueno. Siempre en procesos de ideación se recomienda hacerlo en equipo, ¿no? Después tenemos la Scamper, que en realidad Scamper son las primeras letras de distintas palabras, que son las que vienen acá, que es sustituir, combinar, adaptar, modificar, proponer, eliminar y reordenar o invertir. Entonces lo que buscamos es partir de una solución, ir atravesando estos filtros y, por ejemplo, buscar sustituir algún elemento de esta situación o de este problema, y buscar una solución que busque sustituir algún elemento de esta situación, combinar elementos, adaptar algo de lo que quizás ya hoy resuelve ese problema, modificar alguna de las partes, eliminar, proponer, bueno, y así, ¿no? Entonces, lo que nos permite es hacernos preguntas, ¿no? Y lo importante de estas herramientas es, no hace falta seguirlas a rajatabla, ay, me falta adaptar y no puedo buscar una solución. No, esto lo que busca es hacernos, recuerden, ¿no? Sacarnos fuera de la caja, hacernos disparar un montón de ideas. Entonces, no tienen que limitarnos, sino que tienen que ser disparadores. Y después está esta última, que es el Crazy 8, o a veces nosotros lo adaptamos y usamos de A4, porque a veces es muy larga de A8, pero la idea es escribir en un periodo muy corto de tiempo, en general 1 minuto, cada 1 minuto ir cambiando y pensar 8 ideas o 4 ideas en 4 minutos distintas que solucionen ese problema, ¿no? Entonces nos va a forzar a llevar nuestro cerebro a pensar en lo primero que se nos viene a la cabeza y bajarlo al papel. Y entonces, si nosotros queremos traer el concepto de triple impacto a la hora de idear,
una propuesta puede ser traer estos elementos, ¿no? Dentro de muchos otros que hay, ¿no? Pero si buscamos disparadores, entonces cuando yo busco una solución o una mirada de triple impacto y quiero pensar en una solución con una mirada más amigable con el ambiente, puedo pensar en soluciones en economía circular, en biodiseño o en biomateriales, en soluciones de reciclaje, en soluciones que buscan reducir nuestros residuos. Ahí Sara traía un caso muy claro, ¿no? El que también tocaba tema de huella de carbono, en energías renovables, en reutilización de materiales, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a ponerme a pensar ideas, tengo que traer estas cosas para que me ayuden a despertar ideas con este enfoque, ¿sí? Y cuando voy por lo social, y esto son simplemente algunas para disparar, también soluciones que busquen la inclusión de comunidades vulnerables, soluciones descentralizadas que brinden oportunidades y desarrollo a otras comunidades, desarrollo de oportunidades en nuestra cadena de valor, en nuestros colaboradores, y también la colaboración, ¿no? Las alianzas estratégicas que muchas veces también generan desarrollo social. Entonces, estos son, de vuelta, disparadores para que cuando pensemos una idea, tratemos de ver si algo de esto nos ayuda a que también tenga ese enfoque. Acá, bueno, no vamos a ejercitar porque estamos cortos de tiempo, pero vamos a pasar a la convergencia, ¿no? Entonces, una vez que divergimos, trajimos un montón de ideas pensando con estos focos, con estas lentes, vamos a ir a herramientas que nos permitan seleccionar, ¿no? Converger. Y acá hay 4. Yo les estoy disparando, van a quedar con la cabeza, ¿no? Quemadísima. Pero después, y ahora vamos a ir a un ejemplo de cómo se usan estas herramientas, pero acá hay 4. Una es la clusterización, ¿no? Cuando tenemos un panel de 1.000.000 de ideas, vamos a empezar a agrupar en categorías. Las categorías que vayamos viendo ahí que coinciden, que comparten. Y esto que nos va a permitir hacer crecer ideas, porque cuando agrupamos podemos combinar ideas, podemos descartar algunas que esté más floja que otra, ¿no? Y empezar a ver esas categorías de ideas. Después tenemos la matriz de prioridades, que muchas veces esta se combina con la clusterización, que es una matriz con 2 ejes en donde se ubican las ideas según diferentes variables. ¿Alguien me quiere preguntar? No. Ahora les voy a mostrar un ejemplo concreto de esto. Después tenemos el checkpoints, que es simplemente ir como validando, chequeando que nuestras ideas van superando algunos filtros que definimos, ¿no? Por ejemplo, si tiene impacto social, si es viable, si lo puedo hacer en el corto plazo, cuán caro es, bueno, es un sistema de filtros también. Y el mismo, o sea, muy similar, pero a modo puntaje, poner distintas variables y las distintas ideas y hacer una tabla en donde rankeamos cada una de esas ideas con un puntaje determinado. Y acá les voy a mostrar un ejemplo concreto para que podamos verlo, ¿no? Este era el caso de esta empresa que buscaba disminuir la huella de carbono generada por colaboradores y colaboradoras al moverse en una oficina, ¿no? Primero hicieron un ejercicio de brainstorming. Acá salieron un montón de ideas. Vamos a leer algunas, ¿no? Por ejemplo, hacer combis, o sea, generar un sistema de, si sabemos que cada empleado va desde su casa en un auto particular, en colectivo, lo que sea, bueno, si hacemos un sistema que hacemos combis por zona, por ahí podemos disminuir la huella de carbono. Después podemos hacer carpooling, esto que, bueno, agrupar o generar un canal donde los colaboradores y colaboradoras se conecten, los que están en la misma zona, y se agrupen y entre ellos coordinen para ir juntos a la oficina y volver y que se genere menos impacto. También tener bicis que eléctricas, también o sea, si el impacto no lo podemos reducir, al menos compensarlo, y entonces hacer dentro de la planta, por ejemplo, una zona de reforestación, de captura de carbono. Acá había una un poco más loca que hablaba de drones, de transportarse con drones, ¿no? Trabajar con realidad virtual o fomentar el trabajo remoto. Entonces, bueno, los colaboradores tienen que ir menos a la empresa, entonces va a haber menos huella de carbono. Y bueno, hay algunas ideitas que fueron saliendo, algunas más locas y otras menos locas, ¿no? Por ejemplo, acá había una que dice un procesador de carbono en el vehículo, ¿no? Inventar algún dispositivo que procese el carbono que el vehículo va emitiendo al ambiente. Y cuando vamos a la clusterización, acá se hizo el ejercicio de agrupar, ¿no? Entonces, bueno, acá, por ejemplo, teníamos la agrupación de
medios de transporte, metodología de trabajo, ven acá sale el tema del home office, de realidad virtual, de modificar los horarios de ingreso e ingreso para no coincidir con las horas pico de tráfico. Después tenemos temas de compensación hacia la derecha, tema de oficinas verdes, cercanía, ¿no? Armar como, esto de cercanía era armar zonas por ahí más chiquititas, donde en zonas donde se agrupan colaboradores, ¿no? Por ejemplo, en Gran Buenos Aires o a lo largo del país, entonces que no tengan que moverse. Bueno, y así algunos ejemplos de cómo se fueron agrupando, ¿no? Y después de agruparse, o sea, de esta agrupación, había ideas que se terminaban muriendo y otras que terminaban complementándose con algunas que aparecían ahí. Y después de eso, entonces, se pasaba por la matriz de priorización. Acá se eligieron dos ejes, que era el de factibilidad y el de impacto, y se hizo una tabla, acá a la izquierda lo van a ver, en donde se evaluaba para cada una de las ideas, que se pusieron 1, 2, 3, se pusieron los números, se enumeraron las ideas, tenemos cuál es el impacto ambiental y la factibilidad, y se iba rankeando del 1 al 5, y en base a ese puntaje después se ponía en la matriz, y efectivamente lo que a las ideas que iban a tener más en consideración eran las de arriba a la derecha, que son las que son más factibles, en este caso según las variables que habían elegido, y que tienen más impacto ambiental, perdón, en base al análisis que estaban haciendo, ¿no? En este ejercicio. Hasta ahí se entendió más o menos cómo funcionan estas herramientas en un caso de una empresa concreta. Esto tiene que cantar, tienen que llevarlo, masticarlo, y sobre todo hasta que no se ejercitan estas herramientas, no se van a terminar de entender, eso sépanlo. Así que van a después llevarse cuando se den vuelta con sus compañeros de trabajo o cuando tengan un momento para decir, tengo ganas de trabajar sobre algún problema en mi emprendimiento, pueden usar estas herramientas para resolverlo. Bueno, ahí atravesamos los 3 primeros pasos que yo les decía. Quiero preguntarles antes de avanzar al cuarto, si alguno tiene alguna pregunta, alguna reflexión que les trae esto, algo que quieran compartir. Están callados, creo que los abrumé con tanta información. También, Sara. Muy bien. Bueno, nos quedan dos etapas y un poquito menos de media hora, así que ya es la recta final de este taller, que ahora, como ven, vamos a pasar a la etapa de prototipar, donde volvemos a traer el concepto de converger, ¿no? ¿Y qué busca cuando prototipamos? A ver, esperen que miro el chat. Sí, bueno, ni hablar, trabajar en equipo es súper importante, ¿no? Estos procesos no atravesarlos solos, porque vamos a estar sesgados y vamos a tener solo una visión de las cosas. Siempre es bueno no solo trabajar con nuestro equipo, y si también se puede incorporar en estos procesos de diseño de soluciones a los usuarios, es aún más rico y más valioso, ¿no? Porque ya estamos co-creando, ¿no? Con esas personas para quien vamos a diseñar esas soluciones. Pero bueno, ahí sí, entrando en lo que es el prototipo, la etapa de prototipado, el prototipo nos permite sacar las ideas de la cabeza al mundo real, ¿no? El prototipo construye para pensar y evalúa para aprender, ¿no? Entonces, qué importante diseñar un prototipo, ¿no? Para pasar de esa idea, que está bien, la diseñamos entendiendo acercándonos al usuario, partiendo de un problema, y tratando de ser innovadores, bueno, pero hasta que no tenemos un prototipo y no salimos a testearlo, eso todavía queda en una hipótesis. Entonces, el prototipo es la representación de un producto o servicio que nos permite experimentar su modalidad de uso, sus dimensiones, el contacto con el usuario, los materiales, y todo esto lleva para la futura toma de decisiones respecto al proyecto o a la solución en base a evidencia. Acá es importante saber que el prototipo no es el producto final, no es el servicio final, sino es una versión que nos va a permitir entender si las funcionalidades que tenemos, si la propuesta de valor que creemos que tiene es o no al validarla con un usuario, ¿no? ¿Y por qué prototipar? Entonces, porque nos permite iniciar una conversación con ese usuario, ¿no? Por más simple que sea ese prototipo, ya acercarnos a que esa persona pueda usarlo, nos va a permitir empezar a aprender, a explorar también, explorar cómo lo usa a ese prototipo el usuario, y que muchas veces, como decía Charlie, ese caso
muy claro de cómo lo que yo creo que le estoy brindando a la otra persona, de repente, a veces hasta mucho más lo que yo pensaba. Entonces, en la exploración, en ver en vivo cómo usa este usuario nuestro servicio, nuestro producto, vamos a poder aprender muchísimo, a reducir el riesgo de salir al mercado con una solución de que no prototipamos y no testeamos, y entonces posiblemente vamos a fallar en algunos aspectos, a poder evaluar y a resolver desacuerdos, ¿no? Si estamos en un proceso de diseño y hay cosas en que todavía no nos terminamos de definir, si estamos trabajando en equipo, si vamos para este lado o para este otro lado, bueno, nos va a permitir también resolver esos desacuerdos. ¿Alguna vez alguno trabajó con un prototipo? ¿Han hecho algún prototipo de algún producto o servicio? ¿No? Muy bien, bueno. Mira, se me ocurre un ejemplo, a ver si es válido. Sí, Yo trabajo mucho con hoteles y restaurantes sí. y en una oportunidad uno de ellos estaba evaluando, un hotel me refiero, la posibilidad de incorporar el room service y también el incluir las heladeritas para frigobar. Claro, no sabía qué introducir en ellas y lo que hizo fue fragmentó la cantidad de habitaciones, de modo tal de que, suponte, si eran 20 las habitaciones, eran 4 grupos de 5, y en cada uno de esos grupos introdujo un contenido diferente como para testear, y después de un mes, bueno, determinó cuál era el contenido ideal y a partir de ahí, bueno, el abastecimiento fue común a todos. En este caso fue un experimento y el objetivo, bueno, era saber exactamente los usuarios, en este caso los huéspedes, qué era lo que preferían. No sé si es válido el Buenísimo. ejemplo. Sí, recontra válido, Norberto, buenísimo que lo traes. Esa es una forma de prototipar y de testear, tal cual. Recontra. Ahora yo les voy a Probar, compartir. una consulta, probar una app es prototipar. Bueno, con las aplicaciones y esto, cada etapa es un mundo enorme porque obviamente no es lo mismo prototipar una aplicación que prototipar un servicio o no sé, un producto, un servicio de catering o un lápiz de vuelta, ¿no? Entonces, para prototipar una aplicación, y ahí les muestro un poco la siguiente diapositiva, muchas veces lo que se usa es, o sea, hay obviamente formas de prototipar, de tener un prototipo virtual, digital, pero también se pueden hacer mucho antes un prototipo en bocetos, ¿no? O muchas veces se hacen como las diferentes pantallas y se hace este storyboard, storytelling, entonces la persona sin tener la aplicación ya en uso puede ir viendo cómo funcionaría si, o sea, si apretas este botón, pasa a la siguiente diapositiva como si fuera una presentación o acá un dibujo, entonces, bueno, sin ir todavía hacia prototipar una aplicación con todo lo que se implica, o sea, a diseñar y ya lanzarla, tener una primera versión. Pero acá tenemos algunos ejemplos. De vuelta, esto es un mundo que también les puedo compartir mucho material de qué posibilidades hay a la hora de prototipar, pero tenemos prototipos que pueden ser bocetos en papel, o sea, súper simples. Podemos tener storyboards, que un storyboard es como los diferentes pasos que hace un usuario para usar nuestro producto o servicio. Podemos tener prototipos bidimensionales, que esto muchas veces lo que nos permite es entender las dimensiones de un producto, ¿no? Acá, por ejemplo, hay dos personas paradas, entonces hacen, si bien es bidimensional, lo hacen a la altura al producto, entonces pueden ver cómo sería frente al tamaño de una persona, y también ya prototipos tridimensionales. Acá lo importante es que el prototipo pueda servirnos para acercarnos a ese usuario y aprender de eso, ¿no? Que no tiene que ser la versión final y ni siquiera tiene que ser un producto mínimo viable, que ese es otro concepto, que el producto mínimo viable es ya una versión que ya sale al mercado, pero es una versión simplificada de un producto, ¿no? Eso va ya después. Entonces, este prototipo es para testear, es para aprender y para diseñar ese producto mínimo viable, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que diseñar es algo que, a pesar de que no se parezca para nada a lo que va a ser el producto final, sí nos permite evaluar su uso,
sus funcionalidades, si al usuario, si todas las hipótesis que tenemos, y ahora vamos a ir a la etapa de testear, si las hipótesis que nosotros tenemos son efectivamente las que válidas o no, o si nos estamos equivocando, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me interesa que se lleven de prototipo. Después, cada uno evaluará cuando diga, bueno, yo quiero trabajar sobre una aplicación, bueno, cuál sería la mejor forma de prototiparla, ¿no? Pero sí el para qué del prototipo y la importancia en esta etapa, ¿no? ¿Alguno más tiene alguna pregunta? Esta etapa va muy, muy de la mano de la que viene, que es la de testear, y ya la última, que entonces testear lo que nos permite es evaluar si el producto o servicio que diseñamos realmente resuelve la problemática para la que desarrollamos esta solución, ¿no? Por eso digo que va muy de la mano. El prototipo, si no se testea, no tiene tampoco mucho sentido. La versión beta, Armando, que ahí preguntás por el chat, es posiblemente más cercano a... O sea, la versión beta es algo que ya está lanzado en mercado y ya se está usando. Entonces, cuando se pone beta, es como decir, estamos en aprendizaje, estamos en mejora continua, no es la versión final de este producto, sería lo más parecido a un producto mínimo viable o MVP, se dice en inglés, pero es algo ya lanzado al mercado, ¿no? El prototipo es, todavía no lo lancé, por ahí es una hoja de papel, ni siquiera es una aplicación, es una hoja en donde pongo cada pantallita que podría tener esa aplicación, pero no llega a ser ni siquiera una versión beta de una aplicación. Entonces, ¿qué significa esto del testeo? Es que lo que vamos a buscar es reconocer si la solución propuesta resuelve esta problemática, si la información recolectada en las primeras etapas fue acertada, que eso también es interesante, y ahí nos va a permitir volver a iterar. Nos va a permitir cuidar los recursos, ¿no? Del equipo, el tiempo, la energía, los gastos. Si nos lanzamos a diseñar un producto con todos los esfuerzos que eso requiere, sin haber validado un montón de cosas, vamos a perder plata seguramente, ¿no? Y acá hay una frase que dice, fallar rápido y fallar barato, ¿no? Salir, aprender y recién después ir con el producto mínimo viable, ¿sí? Entonces, el prototipo nos permite eso. Y entender mejor el impacto de nuestra solución, que esto de vuelta traigo el ejemplo que dijo Charlie, que está buenísimo, ¿no? Que hay veces que hasta ni siquiera hay cosas que nosotros no vemos, porque diseñamos desde nuestra perspectiva, y sobre todo si el usuario no somos nosotros. Entonces, cuando el usuario lo use, seguramente ahí aparezcan muchas más cosas de las que nosotros nos imaginamos. Entonces, esto de partir de esta hipótesis, y esta hipótesis cuando tiene que ser testeable, ¿no? Es esta suposición hecha a partir de los datos que venimos recopilando, para los cuales diseñamos este prototipo, y nos va a permitir iniciar esta investigación, ¿no? Entonces, esta hipótesis tiene que ser testeable, tiene que ser precisa y tiene que ser discreta. Los pasos, y me estoy yendo a los piques, que tenemos que tener en cuenta para el testeo es qué queremos saber de nuestros usuarios y usuarios, ¿no? En este testeo, qué es lo que vamos a buscar aprender, qué información del producto o servicio necesitamos, ¿no? Que nos dé esta comunidad, por ejemplo, sobre el costo, sobre la usabilidad, sobre el material, y pensar cómo vamos a testear esa solución, y cómo vamos a recopilar esa información, que digo, más allá de que tener el prototipo, obviamente vamos a ir con el prototipo, hay distintas formas, distintas herramientas de recolectar información, y estas son otras que les voy a comentar, pero para decidir qué herramienta vamos a usar para testear, obviamente hay que, de acá de vuelta, ¿no? Definir el formato de la solución, de vuelta no es lo mismo una aplicación, una web, un producto físico, un servicio, y qué información, que esto lo venimos hablando hace un ratito. Entonces acá algunas herramientas útiles para testear es hacer un focus group. Un focus group, no sé si han escuchado, es un grupo reducido de personas que tiene un moderador que va haciendo preguntas con el producto ahí en la mesa, entonces cada uno va compartiendo qué le parece y demás, ¿no? Y si hay un observador también detrás que no participa de esa conversación y va sacando insights, aprendizajes, puntos de vista de estos potenciales usuarios. También tenemos encuestas tanto cuantitativas, o sea, encuestas por ahí que nos permitan, con un universo interesante, que nos permitan sacar información rica para tomar decisiones.
y también entrevistas más cualitativas, que por lo menos no nos permitan ver información tan cuanti, pero sean más sondeos, más como estas entrevistas que hablábamos, más cercanas, más que nos permitan tener una visión más amplia, y herramientas de usabilidad en línea y o testeo en vivo, que ahora les voy a dar un ejemplo muy interesante de todo esto. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Yo sé que los bombardeé y ya estamos llegando a feriado, casi 8 Mataste, de la noche. Clara. Preguntas 1.000.000, ahora hay que ver. Me imagino, me imagino. Esto, o sea, tiene que decantar, van a ver, y sobre todo lo que les digo, hasta que no usemos estas herramientas, no las vamos a terminar de incorporar. Y se los digo porque con conocimiento de causa, porque me ha pasado con herramientas como, sobre todo, por ejemplo, en etapas de ideación, que decimos, ay, ¿cómo esta herramienta? Y uno si tiende a querer usar la herramienta exacto y hasta que no la atraviesa y no la vive, no le empieza a sacar el jugo a todo este proceso, ¿no? Pero bueno, voy a ir con este caso, este ejemplo de sapos.com, después también para indagar, que es muy interesante. Sapos es una web allá por cuando el internet recién empezaba y todavía no existía ni Mercado Libre, ni nada de eso, ni ninguna tienda online. Un grupo un grupo de amigos se les ocurre lanzar una web para vender zapatos en 1999, ¿no? Pero lo que ellos, o sea, en ese momento no existía ninguna tienda online y entonces tenían que validar, ¿no?, esta idea y entender si había gente que compraría o no zapatos online. En ese momento, hoy nos parece, ¿no? Y hablando de la innovación en el contexto, ¿no? Hoy nos parece obvio, pero en 1999 no. Entonces, estos eran bastante visionarios y se atrevieron a hacer un prototipo y a testearlo, ¿no? Y son esta estrategia que se llama Mago de Oz, que lo que hicieron fue caminar por su barrio y sacar fotos en zapaterías que venían con distintos modelos y armar una web en donde ponían esas imágenes si bien no tenían stock todavía ellos, lo que hacían era que vos podías pedir ese zapato y ellos te lo entregaban a 15, 20, 30 días, ¿no? Entonces, a partir de a partir de eso, ellos veían qué zapatos les iban comprando y recién ahí ellos iban manualmente y compraban esos zapatos y los enviaban, ¿no? Iban al comercio, compraban esos zapatos y los enviaban. No tenían para nada de tecnología ni de logística detrás, ni siquiera de stock, ni siquiera una alianza formal con esos zapateros, ¿no? Y así validaron la idea de negocios y dijeron, efectivamente, acá hay una oportunidad de mercado. Y se me viene a la mente también el caso de Pedido Ya, que Pedido Ya, cuando llega bueno, nace en Uruguay, también después ya, cuando arrancan, también tenían que validar, ¿no? Entonces, lo que hicieron es, primero, también ponían los menús y cuando la gente pedía, ellos llamaban manualmente, hacían el pedido en el restaurante y bueno, les enviaban la moto y hacían el seguimiento de esa moto, ¿no? Entonces, como esto nos permite también salir con mucho menos riesgo y fallar barato, ¿no? Y fallar rápido y aprender, sobre todo validar si lo que yo estoy creyendo que puede ser una oportunidad y que alguien necesita esta solución es real, y después aprender de todo ese proceso, ¿no? Así que con esto ya recorrimos todo el proceso de Design Thinking y voy a dejar de compartir un poquito pantalla para verle las caras de abrumados seguramente. Pero bueno, ahí me gustaría que abran micrófono si quieren compartir, a ver qué les pareció, si les surge alguna duda. Ahí recorrimos todo este proceso, que voy a volver a la foto, a ver, ahí del Design Thinking. No sé hoy qué le está pasando a mi computadora, no me deja cerrar, pero recorrimos todo este camino que es largo y tiene mucha información, y yo tan solo les quise compartir algunas de las herramientas para también que puedan tener un primer acercamiento a las fases de esto, ¿no? Que sobre todo es esto de enfocarse en el usuario, ¿no? Concepto de empatía como algo principal, salirse de uno, entender qué necesita nuestro usuario. Cuando hablamos del usuario, hablamos de esta perspectiva más amplia y sobre todo cuando queremos tener este enfoque de triple impacto. Rastrear también dentro de nuestros emprendimientos, en nuestros procesos, en nuestra cadena de valor,
¿no? Y entender cómo podemos identificar áreas de oportunidad para innovar con esta mirada, llevándose la tarea de rastrear la evaluación de sistema B, de bucear los ODS, para que nos permitan hacernos esas preguntas que nos conecten con qué nos motiva también, ¿no? Porque obviamente uno seguramente tiene sus negocios y hoy funcionan de esa manera, involucrarse quizás con conceptos de triple impacto hoy parecen hasta un esfuerzo, ¿no? Pero muchas veces van a ver que hay cosas que ya están haciendo y si no las están haciendo, las pueden llevar y darles un propósito también a su emprendimiento, a su empresa y a su día a día, ¿no? Y van a poder ver cómo a través de su modelo de negocios, esto no solo generan un valor económico, sino también están generando valor social y valor ambiental. Así que quiero saber cómo se van así de este taller, ya cerrando, qué se llevan, alguna reflexión que quieran hacer, compartir. Bueno, yo creo que es una metodología muy valiosa en la cual, como vos decís, Clara, hay que ejercitar, hay que entrenar y hay que probar las distintas técnicas como para afianzar y poder, digamos, que la metodología resulte valiosa para los emprendimientos de cada uno de nosotros, ¿no? Tal cual. Buenísimo, gracias Norberto por compartir. Yo me llevo muchas más preguntas para hacer, que hasta ahora hacía algunas y ahora me llevo muchas más, y una nueva metodología de trabajo. Así que nada, te agradezco muchísimo porque la verdad que me dejaste pensando un montón de cosas que seguramente las voy a aplicar en la diaria que se viene mañana. Bueno, espectacular. Qué bueno escucharte, Sara, gracias. Yo arranqué diciendo que no sabía qué era esto, y la verdad que me anoté un par de cosas de objetivos de desarrollo que estaba trabajando un poco con qué es la integración de género, ¿viste? Porque el asado siempre fue como muy del hombre, entonces, nada, hace mucho que estoy tratando de buscar un staff femenino para ir tirar del carro de ese lado. Eh, Nada, la educación de calidad también, un par de cosas, las alianzas me parece que son claves, las redes, pero las redes del lado del humanismo, ¿no? O sea, de conectar. Y nada, agradecerte a vos también por el momento, la verdad que súper claro todo, claro, clara, porque va por ahí. Así que nada, después, si se puede mandar todas estas presentaciones por mail sería un golazo, porque no llegué a hacer foto, nada, vi que Irene estaba ahí tirando fotos, y si las puede pasar. Sí, sí, yo creo que después hablo con Adriana, pero seguramente ella les puede hacer llegar Te todo esto. pido las Además, que igual, quieras, pero necesito saber a dónde mandártela las fotos. sí, yo igual Dale. les voy a compartir, no se preocupen. Ahí puse Bueno, mi mail, de todas maneras, mi nombre, me pueden encontrar también en LinkedIn, me pueden escribir si quedan pensando en algo y quieren ayuda con alguna de estas herramientas. Armando, ahí te leo. Bueno, a mí, muchas Clara, me gracias. pareció todos los conceptos muy ordenadores y si bien no estoy emprendiendo nada, la verdad que admiro a todos los demás que están haciendo emprendimientos, creo que está espectacular para la vida personal de uno. Me parece que la metodología sirve para cualquier tema que uno tenga que abordar en la vida personal. Por ahí pensarán que es un poquito esotérico lo que digo, pero yo trabajo mucho desde el lado humano con las personas y me parece que esto ayuda un montón. Así que mil gracias, me encantó. Gracias, gracias a vos, Irene. Coincido totalmente, como les decía, esto muchas veces, o sea, despiertan cosas y a veces no necesariamente usamos todo el paso a paso, pero sí podemos llevarnos algunas herramientas, algunas metodologías para algunos procesos que estemos viviendo, desde lo humano, desde el emprendimiento. Ahí Charlie también compartió, buenísimo. Vamos a seguir ahí, apoyar ese emprendimiento. Así que bueno. Gracias a ustedes por compartir, por estar acá presentes todas estas 2 horas de un día feriado y muy movido para nuestro país, así que gracias por estar acá. Y bueno, de vuelta, quedemos en contacto. Si necesitan, me encantaría poder acompañarlos en lo que necesiten y compartirles información. Y ahí el taller queda subido, sí, al canal de YouTube. Y bueno, y la presentación también se las voy a hacer llegar.
y bueno, y todos estos recursos. Hay uno particular que me interesa compartirles que se llama IDEO. IDEO, si googlean, es una empresa número 1 en temas de design thinking, así que, y tiene una web en donde hay muchas de estas herramientas que vimos y aún más. Entonces pueden explorar, las tienen abiertas, las pueden descargar, las pueden usar, así que está súper bueno. IDEO, dentro de otras, ¿no? Pero esta es una que para mí es una referencia muy interesante. Así que bueno, ya los libero, siendo ahí, estamos a unos minutitos. Ahí va escribiendo. Buenísimo. Creo que es Adriana Gracias, espero que nos veamos en una próxima. Bueno, gracias a ustedes. Chao, chao, gracias. Muy buenas noches, gracias. Chau, chau.